gracias a Berenice Ruiz, ella es la dirigente del sindicato CATEM en Aguascalientes. Eres la dirigente, secretaria, ¿cómo es el cargo? Bueno, primero bienvenida y buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, bien, gracias. Pues mira, soy secretaria general de CATEM aquí en Aguascalientes. Aguascalientes es una confederación que tiene representación en cada uno de los estados y yo soy la dirigente de Aguascalientes. Dirigente de Aguascalientes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Correcto. La CATEM. Así es. ¿Es un partido joven? No, no es un partido, es una confederación obrera. A ver, ¿cómo está eso? ¿Confederaciones se agrupan, se aglutinan diferentes sindicatos? Federaciones en diferentes estados de la República. Nosotros, contando con 3 federaciones en diferentes estados, podemos generar una confederación nacional, de tal manera que nosotros tenemos representatividad en los 32 estados y somos una confederación que cada vez tiene más presencia con empresarios y con los trabajadores. Pero esta confederación tiene poco. No, mira, en realidad tiene poco ya realmente entrando, porque sí tenemos que reconocer que a partir de que entró Andrés Manuel López Obrador, el piso fue parejo. Ahora sí pudimos entrar en todos los estados a tratar de lograr esa armonización entre los factores de la producción. A ver, ¿por qué a partir de que llega López Obrador ustedes pueden entrar? Porque sale después de 70 años del congelador el convenio 98, donde habla de la libertad sindical. Porque se genera una reforma laboral donde pero esa no la genera López Obrador. Pero se genera en este tema donde en las cámaras ya la ratifican. Entonces, en ese momento nosotros podemos ya, o los trabajadores se pueden sentir un poco más tranquilos de elegir libremente. Sí, ahora hay que decirlo, los sindicatos no podían elegir con libertad el sindicato en el que podían estar. Así es. Pero es parte de tengo entendido, y tú me corriges si estoy mal, que es parte de la negociación que se hizo precisamente para el TEMEC, de que los trabajadores, los obreros pudieran elegir a su sindicato. Esa es una, y claro, y ahora el TEMEC va a estar mucho más atento a que realmente los trabajadores puedan elegir libremente a su sindicato. Eso es lo que estamos buscando en Aguascalientes. En Aguascalientes ya es momento de que los trabajadores elijan libremente. ¿Qué sucede? Nosotros no hemos ido a tocar la puerta de ninguna empresa, nosotros no hemos ido a decirle a ningún... ¿Ni con los paros? No, claro perdón que no. que te cuestione, Berenice Ruiz. No, adelante. Y qué bueno, porque mira, la CATEM ha sido señalado sindicato porrista, golpeador, mercenario, que porque les hicieron una rifa de automóviles, andaban dándoles premios y sí, aquí claro. En la plaza, estoy hablando de la ciudad de Aguascalientes. Claro. En la plaza hicieron un festival musical, lo que fue. No, mira, te voy a explicar. El que acusa tiene que comprobar. Yo siempre lo he dicho muy claro. ¿Y eso se los dices a los de la CROM? Yo se lo digo a quien acuse a CATEM. Yo no se lo tengo que decir a alguien en específico, porque yo no tengo un problema con nadie en específico. Nosotros somos una confederación donde si a la puerta de nosotros llega un trabajador buscando justicia porque están siendo maltratados en sus derechos laborales, ahí vamos a estar nosotros. Yo se lo digo a aquel que tiene la facilidad de abrir la boca y decir, somos un sindicato porrista. Ustedes como medio de comunicaciones, ¿cuántas veces han cubierto una nota donde nosotros agredamos a alguien? Agredir no, han bloqueado un carril. Nosotros nunca bloqueamos absolutamente nada. El que acaba de suceder en la Nissan. Lo que sucede es que hay medios de acción. Te voy a explicar y cómo es que en Aguascalientes solamente se comunica lo que la gente quiere escuchar. A ver, bien, eso es importante. Se supone que, bueno, no se supone, nosotros desde hace año y medio tenemos una demanda de titularidad en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Son 3 desde hace año y medio, invítenle una botellita de agua. Aquí está, desde hace año y medio, se va a poner bueno. Desde hace año y medio tenemos una demanda de titularidad ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, gracias. Son 3 demandas porque curiosamente en la misma empresa hay 3 contratos colectivos. A ver, esa demanda ante la Junta es... ¿Hacia qué empresas quieren ser ustedes? Solamente hacia Nissan. Nissan, ¿es el botín? ¿Qué? No ¿O es la joya de la corona para un sindicato? No, es porque nosotros... ¿La que concentra más trabajadores? No, el tema aquí no es que nosotros hayamos ido a buscar. Aquí nosotros en el 2 de noviembre del 2018, los trabajadores de Nissan buscan a Alfredo González para decirle que quieren cambiar de secretario general dentro de la empresa. Alfredo González hace caso omiso y no los respalda, ni siquiera los toma. El 2 de noviembre del 2018. Del 2018. Ajá. Entonces, abandera este movimiento CROM. En ese momento, cuando ellos se quedan
sin respuesta de su sindicato, buscan a CROM. Le solicitan a la CTM, cambiar a su secretario general interno, el sindicato que tiene. No CTM le hace caso a Alfredo González. Y entonces buscan el respaldo de CROM aquí en Aguascalientes. Sí. Así sucedió. Sí. El secretario general de aquí los respalda momentáneamente, pero hoy por hoy podemos confirmar que son comparsa. ¿Cómo vas tú a pedirle a CROM? ¿CROM es comparsa de CTM? Y está más que anunciado, acaban de hacer una alianza total. Una alianza contra ustedes. Contra nosotros, pero si nosotros lo vemos a nivel nacional, se prestan y se mandan contratos y sigue siendo la misma mafia todo el tiempo. De tal manera que los trabajadores salen de Guatemala y entran a Guatepeor. Y estos trabajadores del 2 de noviembre del 2018 de la Nissan, ¿de la Nissan o de alguna empresa? No, solamente Nissan, Aguascalientes A1 y A2. Sí. Ellos buscan a CROM, vuelven a hacer otra manifestación, pero no llegan absolutamente a nada y lo que sucede es que por su pacto de civilidad deja nuevamente al trabajador abajo. CROM deja de abanderar este movimiento porque le despiden a más de 70 líderes que traían en ese movimiento y entonces lo empiezan a desequilibrar por completo. ¿Qué sucede? A los trabajadores les da miedo, pero quedan unos líderes más que no quedaron conformes con este movimiento. Al contrario, quedaron enojados porque al buscar la libertad sindical, los despiden, tocan las puertas de CATEM y quieren llegar al Senado de la República y un grupo de trabajadores llega directamente con el senador Pedro Aces a pedirle que los abanderen el movimiento pacífico obrero. Que hay que decirlo, Pedro Aces es tu dirigente, mi dirigente nacional, así es. Que ha sido muy cuestionado también a través de los medios de comunicación. Mira, mientras sean dirigentes nacionales y estén en temas obreros y sindicales, siempre van a estar cuestionados. Así sucede, de tal manera que nosotros los respaldamos y empezamos jurídicamente a armar una carpeta para poder demandar la titularidad legalmente. Este tipo de asuntos no se ganan con manifestaciones, ni con marchas, ni con gritos, ni con sombrerazos. Se ganan con una demanda de titularidad que está debidamente ingresada. ¿Qué es lo que ustedes está debidamente ingresaron? En la Junta Federal tenemos los expedientes, que es en la mesa cuarta, es el 78, 79 y 80 del 2019. Eso se ingresa en febrero del 2019. Se lleva a cabo toda la diligencia, se tiene que notificar a la empresa y que de ahí viene un verdadero viacrucis. ¿Para quién? Para nosotros como CATEM y para los trabajadores, porque sigue siendo lo mismo dentro de la Junta Federal. La reforma laboral tiene muy buena voluntad, pero mientras no quiten todo lo que el presidente de la República dice que es la corrupción interna, no vamos a avanzar. Tan es así que llevamos año y medio y no nos han dado una fecha de recuento, que eso es lo que los trabajadores quieren. ¿Quién es el delegado en la Junta Federal en este momento? El nombre de la presidenta es María Elena, no recuerdo el nombre, pero es con la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó hace unos días cuando dicen que tomaron Nissan? Hay medios de acción que los trabajadores pueden ejercer. Uno de ellos, de los que yo tengo afiliados, de más de 4,300 trabajadores afiliados, me siguen buscando y me dicen: Bere, con el tema de la pandemia ya no hemos avanzado porque no ha habido audiencias, porque no hay trabajo por cuestiones de la pandemia. ¿Y qué es lo que buscan ellos? El respaldo, o por lo menos que sean escuchados por nuestro señor gobernador, donde él tiene que cuidar la gobernabilidad de su estado. ¿De qué se desprende esto? De recibir 700 pesos como reparto de utilidades. Cuando un trabajador de una empresa de la talla de Nissan recibe 700 pesos, cuando trabajan en esta empresa por ese tipo de prestaciones, ya deja de ser un problema laboral. Se convierte en un problema social, porque el no percibir realmente las participaciones, las utilidades que a ellos les corresponde, se ven afectadas familias enteras. Sí. Y ellos son votantes, ellos son gobernados por el señor Martín Orozco. Martín Orozco le está metiendo la mano a la Junta para que... No, yo no creo que en la Junta Federal esté metido, yo creo que más bien son viejas prácticas de CTM, que eso es lo que están haciendo. ¿Pero entonces CTM influye en la Junta? Totalmente, sí. Tan es así que nosotros estamos demandando una titularidad y resulta que la empresa contrata un despacho jurídico para defender esta demanda de titularidad y entonces acumulan o enciman otro sindicato que nadie conoce, que resulta que también está demandando la titularidad.
Se les metieron un sindicato. ¿Con qué objetivo? Aletargar el proceso jurídico, correrme gente, que la gente se vaya teniendo y se vaya desde ese movimiento, tenga miedo y poco a poco desarticulen lo que realmente quieren. ¿Cuál es el miedo de buscar una libertad sindical? ¿Por qué no los dejan elegir libremente a su sindicato? Berenice, mucho se dice, Berenice Ruiz es la dirigente de CATEM en Aguascalientes, sindicato que está buscando tener la representatividad de trabajadores ante la empresa Nissan de algunos trabajadores, no todos, los que están solicitando irse con ustedes. Es. Mucho se habla de la paz laboral que ha tenido Aguascalientes por décadas, más de 50 años, donde no ha habido huelgas, no ha habido golpeteos. Mucho se dice que CATEM es lo que está buscando y provocando. Yo te voy a preguntar, ¿a ti qué te refleja 50 años sin huelgas? Uno, que puede existir conciliación entre empresarios, trabajadores, y que el gobierno ha buscado esa estabilidad. La otra puede decir charrismo, por supuesto, que someten a los trabajadores a la voluntad del patrón. 50 años sin huelgas, sí. 50. Sí. Y no hay 50 años sin huelgas, recordemos lo que pasó en el SUTEMA. Tomaron el sindicato a la fuerza. Sí, el año pasado. Y esa no fue boom. Y estamos hablando de trabajadores del gobierno del estado. Ahí no salió un comunicado para decir que en Aguascalientes todo está correcto. ¿Por qué no? ¿Qué intereses existen? ¿Qué sucede con los Uber, con los taxistas? Son huelgas. ¿Qué sucede con las manifestaciones en contra de nuestro presidente Andrés Manuel? Solo porque van en coche. ¿No es una huelga? ¿No es una manifestación? Pues una manifestación, no es huelga. Huelga es para suspender actividades. No se suspendieron actividades. No, claro. Entonces, no ¿qué estoy se diciendo hizo? ¿Qué sucede? Entonces, sí, seguimos 50 años sin tener huelgas. No hay que confundir las cosas. Aquí es muy sencillo. Los trabajadores tienen medios de acción. Uno de esos medios de acción fue buscar al gobernador para que se generara una mesa de diálogo donde ellos ¿Se generó? No, la respuesta fue por parte del director de gobierno, ni siquiera de la Secretaría General de Gobierno, diciéndonos, este tema es laboral y revísenlo con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No me meto, dijeron. Entonces ya no se metan. Aquí regresamos a lo mismo. Yo te pido que mis trabajadores sean escuchados pacíficamente, que sean una mesa de diálogo, que tú generes las condiciones, gobierno, para que sean escuchados por el empresario, por el mismo sindicato que le dé la cara, y quieren que nosotros estemos nada más representándolos en ese momento, no en el contrato colectivo, simplemente en una mesa de diálogo. Eso se elimina con una mesa de diálogo, a lo que se refiere nuestro gobernador, y que agradezco y que enaltezco. Él es siempre buscando el diálogo. Estamos dispuestos, a la hora que diga, como él diga y donde él diga, que vayan las personas indicadas de Nissan, que escuchen a los trabajadores. No están pidiendo otra cosa, incluso ni siquiera piden una cantidad en el tema de utilidades. Que piden que les enseñen una carátula de PTU, que les digan por qué están recibiendo 700 pesos. Y si eso es lo correcto, con eso se quedan. Con eso se quedan. ¿Por qué no existe respuesta? Simple, ¿no? Yo te pregunto otra cosa. ¿A quién es al que se le está haciendo el tema de la demanda de titularidad? ¿Alfredo González? No. A Mario Arredondo y a Gabriel Jasso, que era el secretario general del sindicato. ¿Por qué no salen a dar la cara? ¿Dónde está la representación de los trabajadores de su sindicato, no de su federación? ¿Dónde está? ¿Tú conoces al secretario general actual de Nissan, Mario Arredondo? No. Ni tú ni los trabajadores. No, yo nada más sé de don Alfredo González y que de es el dirigente estatal. Rogelio Padilla, que pero ellos son no son los dos. No, son a los dos que conozco y que dan la cara y que siempre hablan. Ahí está hablan una muestra clara de quién es el que tiene que decir, a ver, permíteme, yo soy el secretario general de ese sindicato y yo traigo a mis trabajadores, no se metan en la empresa porque estamos bien. ¿Lo conoces? No. ¿Lo conoce Aguascalientes? No sé de su nombre, pero se llama Mario Arredondo y no lo conocen. No ha salido a dar la cara para recibir el pliego petitorio, decir, a ver, ¿qué es lo que mis trabajadores quieren? Y yo se lo hago llegar a la empresa. Yo, como el titular de este contrato, voy a hacer lo necesario para que mis trabajadores tengan ese eco en la voz que ellos están levantando. No existe. Ese es un claro ejemplo. Por eso nosotros, CATEM, tenemos la responsabilidad de seguir abanderando el movimiento. No es que estemos aferrados, son procesos jurídicos, y no porque el proceso jurídico no se terminó en 2 meses y ya llevamos 1 año y medio, no significa que esté aferrada. Significa que estoy al pendiente de un proceso jurídico que lo vamos a terminar hasta donde tengamos nosotros la fecha del recuento. El día de ayer fue acompañada por el senador Pedro Aces y nos recibió el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo. Él claramente lo dijo: líder, así le hacen en las juntas federales. Te suman un sindicato, te ponen un incidente, te lo pasan para mañana, para pasado, y se tardan más de 6 años o 7 en darte una fecha de recuento para el trabajador.
Claro, y cuando tú terminas un recuento, resulta que pasa lo de Coahuila, ya no tienes representatividad y pierdes los recuentos. Nosotros no tenemos el poder ni de reinstalar, ni de parar o frenar ese tipo de despidos. ¿Qué ha sucedido? Y te puedo documentar el día que tú quieras, Rodolfo, los expedientes impecables de trabajadores que tenían más de 20 o 22 años trabajando en la empresa y los corrieron ahorita. Pero curiosamente son los que salen en las fotos de las manifestaciones que hemos tenido, pacíficas, tratando de ingresar aquí enfrente en Palacio de Gobierno ese pliego petitorio. Los corren. Y actualmente, si tú revisas en la página de Nissan, están contratando gente. A mí no me da la lógica. Por un lado los corren, por otro lado los contratan. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Aguascalientes, la CATEM? 2 años. 2 años tenemos y nosotros vamos a estar donde los trabajadores nos toquen a nosotros la puerta. Tengo infinidad de empresas, de trabajadores de muchas empresas que todos los días me buscan para afiliarse a CATEM. ¿Ya tienes empresas afiliadas a CATEM aquí, trabajadores de empresas? De aquí en Aguascalientes tenemos algunos contratos colectivos, otros que tienen trabajadores aquí en Aguascalientes, pero son sedes nacionales. Nosotros tenemos más de 1,000 contratos colectivos, más de 1,000 sindicatos nacionales. La CATEM está creciendo en muchos lados. Hemos tenido presencia, incluso ahorita vamos a tener presencia en el Tren Maya, en el Transísmico. Estamos avanzando en muchos temas. Dicen que porque pues están muy alineados con Morena. Bueno, a ver, Pedro Aces, tu dirigente, es senador suplente de Germán Martínez, sí, que era el director del Seguro Social sí. Y que era panista y sí, su historial tendrá Germán. Sí. El senador Pedro Aces no está afiliado a Morena. Él, como te lo digo, nosotros somos una confederación autónoma. Tampoco somos tendientes hacia ningún partido político. Eso es muy independiente. Nunca hemos mezclado y tú lo puedes constatar. Ningún trabajador ha sido ni siquiera tratado de llevar a temas políticos o que se afilien o que tengan un tema político. No, no lo es. Nosotros de manera individual podemos ejercer nuestra libertad en temas políticos. Eso no nos lo prohíbe ninguna ley ni nadie. Cada quien puede ser libre de estar afiliado al partido. No, bueno, por supuesto, es parte de esa reforma y de esos nuevos tiempos en los que ya no estamos como en Río Blanco, ¿no? Claro. Que propició que los obreros y ayudaran a este movimiento revolucionario y a cambiar las condiciones ¿Y en qué termina? En una matanza. En realidad, Berenice Ruiz, dirigente de la CATEM, en realidad, los trabajadores tienen oportunidades de ser dignamente representados, porque hay que decirlo, los sindicatos nomás les cobran la cuota y ahí los dejan. Tienen la oportunidad de ser verdaderamente representados, dignamente representados, y obtienen beneficios con ustedes, a diferencia de la CROM o de la CTM. Totalmente. Porque 1, es transparencia sindical. 2, es rendición de cuentas. 3, los trabajadores manejan su contrato colectivo. 4, las cuotas sindicales les pertenecen a ellos, nosotros no las tocamos. Es mentira, claro, es fácil hacer y decir argumentos. La CATEM cobra el 4%, eso incluso ni siquiera está permitido. ¿Ustedes cobran a los trabajadores? No, en lo absoluto. ¿Tienen cuota? Nosotros no tenemos una cuota sindical. ¿A los trabajadores? Ninguna. ¿Y de qué viven ustedes? De las cuotas confederadas. Eso es muy diferente. Las cuotas confederadas solamente se dan una vez al año y eso es todo. Nosotros tenemos que trabajar en pro de los trabajadores, los tenemos que orientar. Tenemos más de 1,000 sindicatos a nivel nacional. Nosotros nosotros no somos líderes ricos y trabajadores pobres. A ver, si ustedes viven de las cuotas confederadas, pues entonces otros sindicatos sí cobran. El sindicato de los trabajadores, porque es para ellos. El sindicato tiene que pertenecer a los trabajadores. Yo no tengo por qué meter intrusos en tu casa. Los trabajadores tienen a sus representantes y eso es lo que nosotros vamos a hacer y pugnar todo el tiempo. Estamos para negociar con la empresa en que les den un torneo de fútbol, en que realmente tengan convivencia familiar, en que se viva una verdadera vida sindical. ¿Cuál es el miedo de que CATEM entre aquí en Aguascalientes? De que van a ver un cambio totalmente diferente. A los de aquí les regalaban los contratos, se los heredaban. Por pura costumbre sabían que tenían que ir a dejar su contrato colectivo con CTM. ¿Cuántos de los trabajadores conocen a sus líderes? ¿Tienes trabajadores de la industria de la construcción? Aquí sí. ¿Sí? Aquí tenemos sumado gente que incluso hemos hecho ya un par de obras, tenemos transportistas, tenemos trabajo, sí, en temas de la construcción aquí también tenemos. Se están generando condiciones diferentes. ¿Qué te puedo yo decir? Yo no tengo nada en contra ni de Alfredo González ni de Jesús Ramírez, porque esos no son temas personales. No, si a ellos el día de mañana llega una empresa y les toca la puerta o un trabajador les toca la puerta y están afiliados a CATEM, también será porque a lo mejor nosotros estamos descuidando algo. Yo he platicado con empresarios y me dicen, a mí me da miedo CATEM. ¿Cuál es la razón?
les da miedo a lo desconocido. Les da miedo porque entonces lo único que sucede es que nosotros se los hemos dicho. Si tú platicas y te das cuenta cómo trabajamos nosotros cuidamos al empresario. Pedro es empresario, Pedro nace de las filas del empresariado y entiende que cada 15 días a veces se tenía que tronar los dedos para pagar la nómina. Pero llegaba un líder charro, le cobraba la cuota y tenías que pagarla. Por eso es que por el hartazgo de ese tipo de cosas sale desde el empresariado a decir, ahora vamos a cuidar a los trabajadores y al empresario, porque son los que te dan fuentes de empleo. Eso es una realidad. A mí que me diga un empresario que se le ha pedido algo. Nosotros somos la única confederación que hacemos reuniones con empresarios y nosotros tuvimos una el año pasado donde fueron más de 85, 90 personas que tienen negocios locales o incluso en otros estados. ¿Qué confederación, CTM, CROC, tiene la cara para citar a todos los empresarios y decirles, conmigo están bien? Ninguno, porque a todos les han dado su lana. Nosotros sí tenemos la cara para decirles, los invito a un desayuno para que escuchen los beneficios que tiene CATEM. Como diría mi líder senador, tenemos la lengua larga porque la cola está muy cortita. Pues lo han señalado públicamente de muchas Nada le han comprobado. Yo regreso a lo mismo. Yo ahorita puedo señalar 1000 cosas. Que se lo comprueben. Está en el ojo del huracán. ¿Por qué no le han imputado absolutamente nada? Porque no es real. Es el nuevo sindicalismo, el de Totalmente, CATEM. Totalmente. El sindicalismo que ve de frente, el sindicalismo que va de la mano con el empresario y el sindicalismo que va a cuidar siempre a los trabajadores. Nosotros no nos vendemos. Para nosotros un trabajador no es una letra de cambio. No es un número más en el padrón. Eso está sucediendo y eso es lo que le da miedo, no a los empresarios se dejan guiar por lo que les dicen sus líderes charros. Un buen abogado, un buen que lleve el tema sindical en una empresa le tiene que decir, a ver, Nissan, tu situación es de producción de autos, no de temas intergremiales. Deja que tus trabajadores elijan. Si ellos están contentos van a ser 100% más productivos. Hay un riesgo en la planta, en la Nissan, porque a nivel mundial está bajando la adquisición de vehículos. La propia empresa está cerrando plantas en otras latitudes. Aquí va a disminuir el número de unidades que va a producir. Ajá. Esto implica una reducción de personas, de trabajadores. Y a esto le sumamos, yo lo veo como un ciudadano, lo veo así. Y a esto le sumamos todavía una disputa de sindicatos que se resuelve muy rápido. No estamos hablando que nos estamos peleando nada que no esté dentro de las manos de la misma empresa. ¿Qué es lo que yo quiero? Pasar este trago amargo de la baja de ventas, el despido de los trabajadores y vamos a hacer lo necesario para que ellos estén tranquilos. Esa es la manera más inteligente de terminarlo. El diálogo es el método y el camino más corto de lograr un trabajo bueno tanto para la empresa como para el trabajador. ¿Tú has sido citada o has pedido alguna mesa de diálogo con la empresa, con Nissan, con sus directivos? Se tiene que seguir de manera legal. No, bueno, estamos hablando de diálogo, no de ir a una... No, la realidad es que nosotros no hemos buscado esa parte, porque quienes lo tienen que buscar y quienes tienen ese derecho de poder buscar un diálogo con la empresa son los trabajadores. No, pero yo me refiero a cuando tú hablas de que este es un nuevo sindicalismo, que es un sindicato de diálogo, decir, bueno, quiero platicar con los patrones, como dices, les hago un desayuno, les ofrezco un desayuno y les presento lo que es la CATEM, y pues decir, a lo mejor no somos el lobo o el malo de la película. Exacto. Así es. No, la verdad es que no hemos buscado esa parte, es un tanto complicado, tú puedes entender que cuando... Bueno, pues es un corporativo muy grande, pero sí, tiene cabezas aquí también. Así es, y seguramente va a ser el paso a seguir, con todo y que nosotros seguimos con el tema legal. Nosotros tratamos de que, como nosotros no nos gusta tener una plática con el empresario oscuritas y menos cuando está un tema con los trabajadores, siempre buscamos que el diálogo fuera abierto, que los trabajadores mismos lo solicitaran y que el empresario tomara en cuenta que es una petición no de nosotros, a capricho de nosotros, es petición realmente de sus trabajadores. ¿Con Alfredo González y con Jesús Ramírez te has reunido? Yo los he visto en reuniones que hemos tenido en Gobierno del Estado, estuvimos cuando eran las previas para el 1 de mayo del 2019, pues nos hemos saludado y hasta ahí. Yo insisto, esto no es un tema personal. Yo tengo 3 niños, yo soy mamá. ¿Tú crees que yo quisiera estar en un tema donde pudiera correr incluso riesgos mi familia? Claro que no, nos toca por circunstancias de la vida estar en esta parte. Yo pregunto, si llegara un trabajador a tocar la puerta de cualquiera de las otras confederaciones, ¿qué les dicen? No, porque tengo un pacto de civilidad. Al contrario, le dices, ven, te escucho, porque entonces algo está pasando en ese sindicato.
resulta que te descuidan, y no por eso yo tengo que ir entonces a decirle a Alfredo González o a Jesús Ramírez, oye, me está buscando tu gente. Esos son pactos, no, yo tengo que escuchar a los trabajadores y saber por qué se quieren cambiar de central obrera. ¿Es malo hacer pactos? Los pactos tienen que ir de la mano con las necesidades de los trabajadores, no nada más con tu necesidad y con la mía. Tenemos que cuidar porque ellos, a nosotros los representamos a ellos, y los pactos se hacen cuando ellos estén de acuerdo y estén enfrente, no los hacemos tú y yo aquí abajo de la mesa. Esos son pactos que verdaderamente van a beneficiar tanto al sindicalismo en México como a los trabajadores. A ellos nos debemos. ¿Por qué no tomarlos en cuenta en el momento de hacer un trato, en el momento de hacer un pacto? El pacto de civilidad tiene que ser así. Somos tan civiles que la mejor arma que tenemos en este momento, ¿cuál es? Diálogo Entonces, franco, ¿dónde estás? El diálogo franco. ¿Qué es lo que yo quiero? Un diálogo franco, tal cual. No lo estoy pidiendo. No se dañó a la empresa. No se hizo absolutamente nada en el movimiento que ellos hicieron. ¿Sabes qué era lo que querían hacer los trabajadores? Entregar un pliego petitorio a la empresa. Era un pliego petitorio. Nuevamente cuartan la posibilidad del diálogo y van acotando a los trabajadores para que se haga cosas que a lo mejor ya no tienen que hacer. Nosotros nunca hemos abanderado eso, lo hubiéramos hecho desde un principio y nos quitamos problemas. Por lo pronto tienes 3 expedientes, 78, 79 y 80. En la mesa cuarta, así es. La mesa cuarta. De la Junta Federal. Seguimos en espera. Ayer, te digo, nos recibió bastante bien el subsecretario del Trabajo, Domínguez Marrufo, nos dijo que lo iba a revisar. Lo que pedimos nosotros son 2 cosas muy sencillas también. 1 es el recuento y 2 es la legitimación del contrato colectivo. Nuestra reforma laboral ya lo da. ¿Qué te dice? Vamos a legitimar, vamos a decirle a los trabajadores que ellos digan si están de acuerdo o no con el contrato colectivo. Y ahí no entra CATEM, ahí entra el sindicato. Esa es una muestra. Yo quisiera incluso, invito a que si realmente traen la representatividad de los trabajadores y que si realmente tienen bien ese sindicato de Nissan, que la misma empresa y el sindicato a petición de parte vayan a la Secretaría del Trabajo y le digan, legitima el contrato colectivo porque mis trabajadores están contentos, porque mis trabajadores están a gusto con el contrato que tienen, que no ha crecido en más de 28 años, que lo revisen. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría del Trabajo? Les entrega papeletas y la pregunta es limpia y sencilla. Rodolfo, tú trabajador de Nissan, ¿estás contento, estás de acuerdo con tu contrato colectivo? Hay 2 opciones, sí y no. Tan, eso es todo. Y ahí no entra CATEM, ojo. Que tengan la voluntad del sindicato de Nissan para decir, sí, legitimo mi contrato y entonces le digo a CATEM que se quite de aquí, que se salga, porque mis trabajadores no tienen ningún problema. Ella es una incitadora. Ella los está volviendo revolucionarios cuando no tienen un problema dentro de la empresa. ¿Por qué no lo hacen? Eso sería una manera muy fácil, que a mí ya ni siquiera me tomen en cuenta, que se legitime el contrato. ¿Cuál es la razón? ¿Algún temor? Vamos a ver qué sucede. Estaremos muy al pendiente. Berenice Ruiz Sánchez, ella es la dirigente de la CATEM en Aguascalientes. Y pues por el bien de todo el país, no solamente de Aguascalientes, por el bien del país, que el trabajador sepa elegir. A mí, hay que decirlo, me da gusto que el trabajador pueda elegir. Claro. Son otros tiempos. Si yo quiero ir a la tienda fulana o sutana, pues lo elijo. Si quiero estar con tal o cual sindicato, que en el pasado no se podía, hoy lo hago. Incluso si ni siquiera quieres pertenecer. Igual, porque la ley ya lo permite. Así te dicen, ¿no estás obligado o no? Como los empresarios en su momento que estaban obligados a pertenecer a una cámara empresarial. Correcto. Y ya no están obligados. El que quiere y la cámara que es eficiente, efectiva y representativa, pues entonces ha persistido o ha vivido, y otras se han ido reduciendo porque sencillamente no representan a los empresarios. ¿Por qué se dio la revolución en México? ¿Buscando qué? Mejores condiciones de vida, libertad. Libertad, estamos en el 2020 y resulta que no puedes levantar la mano y preguntar ¿por qué me dieron 700 pesos de utilidades porque al otro día te corren? Eso no es libertad, estamos en una esclavitud moderna. Estamos en una esclavitud moderna donde los trabajadores trabajan 12 horas diarias. Y eso han pasado gobernadores, secretarios del trabajo. ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que el trabajador trabaja ¿Eso trabajan en la Nissan 12 horas? 4 días a la semana, 12 horas. De tal manera que la ley es muy clara. ¿Cuánto es tu jornada laboral? 8 horas. En la ley te permiten trabajar 3 horas extra máximo en 3 días. 8 y 8 son 3 días. ¿Y el cuarto día? ¿Cómo te lo tienen que pagar? Ya ni siquiera está permitido por la ley que trabajen más horas extra. Pero ¿qué es lo que te dicen? Son 48 horas. No me las acumules. No es como tú quieras. Los huevos no son al gusto.
Es muy sencillito. Yo tengo que trabajar 8 horas diarias y si yo pido como trabajador tener horas extra, es a petición de parte. No están obligados a trabajar horas extra. Aquí trabajan 4 días, 12 horas y resulta que les dan 3 de descanso. Los señores están dormidos 2 días seguidos. Y es un trabajo donde ni siquiera tienen rotación. Si tú haces números, nosotros estamos demandando las horas extra de 1 año, que es lo que te permite la ley. Y te aseguro que va a proceder. Y ojalá me invites el día que tengamos el fallo, sí, para que te diga, a los trabajadores les están regresando por lo menos 1 año de trabajo que no les estuvieron pagando. Los números son sencillos. Bueno. Los números son sencillos. El espacio está abierto para las veces que quieras. Cuando venir. A mí me dicen que tienen que ser 48 horas, pues entonces que se la sumen, que trabajen 2 días seguidos y que tengan otros 5 de descanso. No se puede, y menos en un trabajo tan mecánico como es en Nissan. Sí. Que les regresen. Demandante y desgastante. Que les regresen su horario laboral. Eso es todo. 8 horas y ellos que elijan si quieren o no tener horas extraordinarias. De acuerdo, pues estaremos nosotros al pendiente. Aquí está el espacio abierto. Muchas gracias por la invitación.